Bueno, la primera lección de esta serie, no sé si ustedes recuerdan, porque aparentemente yo tampoco recordaba, se llamaba ¿Quién eres? Y hablamos acerca de esta pregunta. ¿Es quién eres determinado por lo que haces o es lo que haces determinado por quién eres? No sé si recuerdan esta pregunta. Y llegamos a la conclusión de que quién soy determina qué hago. Entonces yo les di unas notas, unas tareas de una lista de 25 cosas que la Biblia dice quién somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Y es una lista de cosas maravillosas. Por ejemplo, soy la luz de la tierra, la luz del mundo, soy hijo de Dios, un amigo de Cristo, elegido por Cristo, siervo de justicia, siervo de Dios. Bueno, es una lista grande. Y cuando empezamos a entender, tener este fundamento de quiénes somos en Cristo, ahora podemos tomar el próximo paso. Y al mismo tiempo también hablamos de vida biológica, que se llama bios, y también vida espiritual, que el autor del libro puso el nombre Zoe, vida espiritual. La vida física es cuando el alma une con carne, con el cuerpo. Esto se llama vida bios o biológico. Pero vida Zoe es cuando el alma se une con Dios. Y en este momento, cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador personal, es cuando nuestro alma une con Dios Padre. Y eso solamente es posible por medio de Jesucristo y su resurrección. Eso es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Entonces, la segunda semana, y esto eran las notas que había preparado, pero por accidente, era la integridad del Evangelio. Y en esa lección hablamos de cómo éramos muertos en nuestro pecado y Cristo nos dio vida, su vida. Y también hablamos de la nueva identidad que tenemos en Él, que somos santos, justos, elegidos. Y también en esa lección estudiamos de lo que es cierto de Cristo, también es cierto de mí. En su muerte, dice la palabra de Dios, que ya no vivo yo, Él vive. Y eso quiere decir que yo morí con Cristo, también como Cristo resucitó, yo también espiritualmente estuve muerto, pero ahora estoy vivo en Él. En su poder estoy semejante a Él, en su herencia. Y tenemos esta unidad con Cristo. Hablamos de esto. Esta semana la lección se llama Mírate tal como eres. Mírate tal como eres. Y el primer punto es la teología antes de la práctica, la teología antes de la práctica. Y como profesión, mi profesión es ser profesor de gramática española. Y como profesor, yo sé que es importante que mis estudiantes aprendan las reglas de la gramática antes de que salgan a tener una conversación. Yo no les puedo decir, ok, este fin de semana su tarea es ir y hablar con la gente de mi iglesia latina, sin haber enseñado nada. Tienen que tener la teología o la filosofía, la parte del texto, antes de hacer la práctica. Vamos a decirlo, para ser una enfermera, tiene que pasar horas y horas en el salón de clases estudiando la técnica, el porqué, la biología, la química, la anatomía y fisiología, todas esas cosas tiene que estudiar, y después de unos 3 años de estudiar esto, empiezan a salir a hacer la práctica. No puede darle la práctica sin el conocimiento. Es igual en nuestra vida espiritual. La teología antes de la práctica. Punto A, tenemos que ver quiénes somos como resultado de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto es la lista que acabo de leer, que soy un templo, soy la morada de Dios, soy conciudadano con Dios, soy hijo de luz, soy participante del llamamiento, no soy de las tinieblas. Y tenemos que saber muchas cosas de la teología antes de llegar a la práctica. Y basamos nuestra madurez no solo en las partes prácticas, e ignoramos la
la doctrina. Esto pasa ok, ser un cristiano es una lista de cosas. Tienes que hacer esto. Y no es así, porque hay muchas cosas que la Biblia dice que hagamos, pero no entendemos por qué y fracasamos. Entonces necesitamos conocer a Dios antes de sencillamente decir, aquí está la lista. ¿Cómo haces? Aquí está la prueba. Es una tontería si yo dijera a mis estudiantes, aquí está la prueba, pero nunca había dado las lecciones que tienen que aprender. Entonces necesitamos conocer a Dios antes de poner en práctica las cosas. Por ejemplo, muchas de las cartas de Pablo se dividen en dos partes. La primera parte del libro, doctrina. La segunda parte del libro, la práctica. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 a 8, pura doctrina. Profunda, complicada, importante. Y después cuando llegas a capítulos 12, 13, 14, 15, es una lista de cosas prácticas que la doctrina nos lleva a hacer. Igual, Efesios, es un libro corto de 6 capítulos. Capítulo 1, 2, 3, pura doctrina. Capítulo 4, 5, 6, la práctica de lo que debemos estar haciendo. Colosenses, igual, Pablo escribió Colosenses 1 y 2, doctrina. 3 y 4 es la práctica. Por ejemplo, letra D, se necesita una base adecuada de verdad para vivir una vida práctica de fe. ¿Cómo podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo? Efesios 6:11 dice, estad firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, pero si no conoces lo que Efesios enseña en capítulo 2, que dice, si no hemos aprendido que Él nos resucitó, asimismo Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces yo tengo que entender primero Efesios 2:6 antes de practicar Efesios 6:11. Y lo que pasa es sencillamente mirando el mandato sin conocer al autor de la Biblia, eso nos hace falta y fracasamos. Otro ejemplo, ¿cómo podemos, como Romanos 12, verso 12 enseña, dice que estemos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración? Buena cosa para hacer. Pero si no tenemos la confianza de que somos justificados pues por fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo, algo más práctico si la doctrina está explotando su manera de pensar. En Efesios 5 nos enseña, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo. O dice, casadas, estén sujetas a sus propias esposas. Y yo sencillamente digo, ¿casadas? Estén sujetas. No, ¿cómo? Pero primero necesitamos estudiar la teología que hay en el principio de Efesios, como yo enfocarme en mí espiritualmente, que yo estaba muerto y ahora en Cristo yo soy nueva persona y que en Cristo Él me levantó y Él me dio vida juntamente con Él. Ahora puedo amar a mi esposa. Yo no puedo fabricar este amor por mi esposa y la esposa tampoco puede fabricar su sumisión a su esposo porque ella no conoce al Dios que le redimió tanto. No sé si me explico, pero es importante que estudiemos la doctrina y conocemos a Dios. Otro ejemplo práctico sería, cuando entras en una nueva amistad, tienes que conocer la persona antes de confiarla. Antes de desarrollar la relación, tienes que conocerlo. Y esto es porque estoy diciendo, necesitamos conocer quiénes somos en Cristo antes de llegar a practicar todas las cosas que nos ha mandado practicar. Ok, entonces vamos a estudiar un poco de doctrina. Y el segundo punto esta mañana es si puedo pronunciarlo, posicionamiento y santificación progresiva. Posicionamiento y santificación progresiva. Palabras grandes, yo sé. Ok, punto A, la salvación es pasada, presente y futuro. Y vamos a buscar en la Biblia, y yo no tengo todo imprimido, entonces tienen que tener paciencia conmigo, pero Efesios 2, versos 4, 5 y 8. 8 es muy famoso, pero 4 y 5 de Efesios 2. Esta es la salvación pasada. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué tiempo es? Nos dio, pasado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En otras palabras, mi salvación es algo que ocurrió en el pasado. Cristo me dio su vida, me dio lo que tengo, me dio mi salvación. Esto es algo pasado. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un desafío para los que todavía no han recibido a Cristo. Es un don. Recíbelo, es un regalo. Hay que recibirlo. Es por gracia, no es por obras, no es sencillamente, bueno, yo tengo aquí una lista de cheques que tengo que hacer, llegar a refugio. Antes de que empezó, cantar, ofrendar $1. No es así, no por obras, para que nadie se glorie. Soy mejor cristiano que tú. No es así. Esto es algo pasado, pero también la salvación es algo presente. Vayan a 1 Corintios, atrás 3 libros. 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Y este dice que nuestra salvación también es presente. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, ¿qué tiempo se salvan? Presente. A los que se salvan, esto es a nosotros. Es poder de Dios. Dios me dio vida. Dios me está dando, me está salvando todavía. La salvación es pasada, es presente y también es futuro. Romanos 5, 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Futuro, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos, ¿qué tiempo es seremos? El futuro. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, pasado también, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, ¿qué tiempo? Seremos salvos por su vida. Fui salvo, estoy siendo salvo, seré salvo. Esta es la doctrina que la palabra enseña acerca de la salvación. Es algo seguro del pasado y sigue siendo y será. Bueno, nuestra salvación es segura. Si tiene Cristo, tiene vida. Vamos a mirar letra B. Nuestra salvación es segura. Primero, fuimos sellados. Efesios 1, 13, 14. Me encantan estos versos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok, habiendo oído la palabra. ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra? Ahora, habiendo oído la palabra y habiendo creído, ¿qué pasó en este momento? Fuiste sellado. Es como cera y un anillo de un rey sellado, mío. Él puso el Espíritu Santo en nosotros en el mismo momento. Estábamos muertos como este metal, espiritualmente. Y en este momento reconocimos, yo tengo necesidad. Sálvame, ven a mi vida. Cambia mi muerte a vida. En este momento fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu de vida vino en nuestra vida y ahora estamos unidos con Él, vivos. Entonces, sellados. También el propósito del libro de San Juan, de primero de Juan, en capítulo 5, verso 13. Bueno, creo que lo tengo más o menos memorizado. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tengáis vida eterna. Entonces,
Si usted está en duda en este día, yo no sé, tal vez sea cristiano, no sé. Lea primero de Juan, porque al fin del libro dice Juan, estas cosas os he escrito para que sepáis. Podemos saber. Y hay mucha gente que dice, ¿sabes qué te pasará? No, ojalá que mis buenas obras, ojalá que no soy tan malo como ella o como mi hermano. Estas cosas os he escrito para que sepáis, que tengáis vida eterna, que ustedes sepan, necesitamos saber. Entonces nuestra salvación es algo segura, no es un ojalá, si Dios quiere. No, es algo que y esto no es jactar, esto no es ser orgulloso. Dios no puede mentir. Otro verso que me encanta que no puse en las notas es Filipenses 1:6, que dice, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Dios empezó una obra en mí y Él será fiel en completarla. Otro verso que vamos a ver más tarde es Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Nuestra salvación es segura. ¿Ok? Bueno, hablamos de la salvación es progresiva en cuanto a pasada, presente y futuro, pero también la santificación. Y a veces confundimos la santificación con la salvación. Y son diferentes. La santificación también es progresiva. Santificación. Santo solamente quiere decir separado. Dios nos llevó de una parte a otra parte. Dice, no, tú no eres común y corriente, tú eres algo especial. Pero algunos de nosotros todavía nos parecemos más como éramos. Pero Dios dice que somos santos, Dios dice que somos justificados. Entonces es un proceso. No puede decir, ella no se ve como ella, entonces no es cristiana. Es un proceso y tenemos que tener paciencia. Pero santificación también es algo pasada. 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que que no sois vuestros? En otras palabras, en el momento que recibimos Cristo, fuimos sellados y empezamos a ser su templo. Su templo. Él vive en nosotros, somos su morada. Entonces es algo pasado, pero todavía estoy en proceso porque yo era muy pecador y ahora Él está en mí y soy una obra en proceso. También la santificación, si no me explico, es el proceso de ser más como Cristo. El proceso de aparecer, de actuar, de portarnos menos como el mundo, menos como el viejo Pedro y más como Él. Es un proceso. También santificación es presente. 2 de Corintios 7:1, próximo libro. 7:1 es presente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad con el temor de Dios. ¿Ok? Es un proceso. Cuando entiendo más de quién es Él y qué Él ha hecho por mí, quiero limpiarme. Es un proceso. No es una lista de, mira, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haga. No. Es lo más que le conozco, lo más que conozco su amor por mí, lo más que entiendo su paciencia, lo más que quiero llegar a ser como Él. Porque la lista no funciona. El Antiguo Testamento es un ejemplo de esto, porque los israelitas no podían llegar a la perfección de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que Dios está haciendo una nueva cosa. Su ley está escrito en nuestro corazón y poco a poco somos más como Él. La santificación es presente, pasada y también es futuro. 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios
nuestro Padre, la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Brinqué 12. 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados, para que sean. Es algo que está esperando en el futuro, para que sean vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. No han llegado, pero están en el proceso. Y necesitamos tener paciencia con nosotros mismos y con otros. Bueno, la santificación. Entonces, letra D, la verdad posicional. Que soy santo en Cristo, soy sal, soy luz. De lo que somos en Cristo es la única base para la santificación progresiva que sigue. ¿Quién soy? Es la plataforma de lo que seré. Ok, si no me explico, esta lista es algo que tengo que leer y releer. Y lo más que entiendo esto, lo más es posible de ser lo que Él quiere. No es viceversa y tener una lista de cosas, necesito hacer esto, porque voy a fracasar. Pero lo más que le conozco a Él y quien Él dice que soy, lo más posible es que yo llego a hacer lo que Él quiere que haga. ¿Okay? Entonces necesitamos entender la doctrina de quienes somos en Cristo. Número 3. No seguimos a Dios para ser amados por Él. Como ya somos amados, le seguimos. No le seguimos para ser amados. Oh, ámame Dios, si yo te doy más ofrendas, si yo ayudo a los niños, si yo enseño una clase, me vas a amar más. No puede ser. Él no puede amarnos más de que nos ama ahora. Entonces, nosotros le seguimos, nosotros le servimos como respuesta a su gran amor para nosotros. Esta es la idea. Primero de Juan 3:2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Él nos llama amados, hijos de Dios. Ya tenemos este nombre, somos sus hijos y podemos tener confianza. El problema es esto: Satanás es el padre de mentiras. No vamos a buscar el verso, pueden buscarlo en su propio tiempo, pero Juan 8:44 dice que el diablo, Satanás, el pingo, lo que se llama ustedes, el devil, él es el padre de mentiras. Entonces, él está echando mentiras diciendo, no eres amado, tienes que tener el sueño americano y traer el sueño americano en la iglesia. ¿Qué es? Si yo trabajo duro, si yo me dedico, voy a tener todo lo que quiero. ¿Ok? En el mundo espiritual. Si yo trabajo duro, si yo soy el mejor cristiano, voy a tener la mejor vida cristiana. Y no es así. No es el sueño americano. Es gracia de Dios y responder a su gracia. ¿Okay? Él es el mentiroso. También Satanás es el gran acusador. Siempre está acusándonos. Y esto se encuentra en Apocalipsis 12. Hablando de él es mentiroso, es acusador. Y siempre está echando mentiras. Yo no siento amado. Yo no siento santo. Yo no siento nueva creación. Yo no siento sal. Yo soy lo mismo. Pero nosotros andamos por fe en la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 1, 16 y 17? Importantísimo. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, en otras palabras, ¿cómo puedo vivir esta vida cristiana? Tratando de cumplir toda la listota de cosas que un buen cristiano hace. No, vivir por fe. ¿Fe en qué?
Fe en quien Dios dice quién soy. Fe en quien Dios dice que soy. Y por eso, esta semana ustedes también van a tener otra tarea que van a leer y se titula Dado que estoy en Cristo, por la gracia de Dios, voy a leer un poquito. Soy justificado, y tiene cita bíblica por todo esto. Soy justificado. Morí con Cristo y morí al dominio del pecado en mi vida. Soy libre para siempre de la condenación. Estoy en Cristo por lo que Dios hizo. Tengo la mente de Cristo. Fui comprado por un precio. No me pertenezco a mí, pertenezco a Dios. Fui creado, ungido, sellado por Dios en Cristo. Y hay una listota, otra listota de cosas, teología que necesitamos conocer para llegar a la práctica. Estas son las cosas que voy a desafiarles que estudien esta semana, y próxima semana regresemos y estudiemos más. Pero importante que no seguimos a Dios para ser amados. Ya nos ama. No escuchen las mentiras del acusador. No escuchen. Porque estas cosas son más verdad de lo que percibimos por nuestros oídos, por nuestra conciencia. Ok, número 4, relación y armonía. Hay una distinción entre relación y armonía. Importante entender que fuimos comprados y nadie puede cambiar nuestra relación con el Padre. Fuimos comprados. Primero de Pedro 1, 18, dice, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos comprados con un precio muy alto, la sangre del cordero perfecto. Y ahora estoy leyendo el Antiguo Testamento, mis devociones, y estaría harto de día tras día sacrificando palomas y cabras y bueyes y todas esas cosas que tenían que hacer. Pero para nosotros que vivimos bajo la gracia, un sacrificio, Jesucristo. Y fuimos comprados para cambiar nuestra relación con el Padre. Nacimos con un nombre, ¿verdad? Nacimos con un nombre. Yo nací con el nombre y mi Padre, tengo su sangre en mis venas. Cuando nacimos de nuevo en Cristo, nacimos y tenemos su sangre, tenemos su espíritu viviendo en nosotros y tenemos su nombre. Podemos estar seguros con Él. Podemos estar seguros que nada puede separarnos del amor de Dios, según Romanos 8. Romanos 8, 35 a 39 dice que nada puede separarnos y necesitamos estar seguros en eso. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores, pero no siento vencedor. Por eso ando por fe. Esto dice que soy más que vencedor. ¿Qué soy? Más que vencedor. Somos más que vencedores, dice aquí, por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Okay? Nada puede separarnos, tampoco nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Y como dije, Juan 10, 28 dice que ¿dónde está? Juan 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mis manos. Y si leen el próximo verso, dice, mi Padre les dio vida y nadie les arrebatará de su mano tampoco. En caso de Cristo no es suficiente, su Padre tampoco, podemos ser
arrancados de su mano. Estamos seguros. Pero, ¿sabe qué? ¿Es posible que hagamos algo que interfiera con la armonía con Dios Padre? Eso es posible. Y mucha gente se confunde. Bueno, perdí mi salvación porque no siento tan cerca con el Señor. No, eso es diferente. Podemos perder armonía. Es igual, mi hijo tiene mi sangre, tiene mi nombre. Siempre será mi hijo. Pero cuando él no está confiando en mí, cuando no está obedeciendo a mí, hay algo entre la armonía entre él y yo. Y esto es lo que mucha gente se confunde por perder su salvación o no sé cómo lo llaman, pero es posible. Y las dos llaves son, la armonía se basa en dos cosas: confianza. Yo te confío. Y Padre Dios quiere que le confiemos. Y este es un proceso de crecimiento, confianza y también obediencia. Yo sé lo que dice y ahora a practicar. Unos ejemplos, ¿ok? Confianza. La Biblia dice que tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar. ¿Ok? Diezmar es 10%, ¿entienden qué es? Pero 10%, ¿cuánto gano por semana? $100, ¿gano $100 por semana? Ojalá que nadie aquí gane $100, pero sí. Entonces, ok, por fe tengo que ofrendar $10. ¿Gano $1,000 por semana? Es probable que alguien aquí gane $1,000. ¿Cuánto debo estar? $100. Ok, esto es difícil. Pero no entiendo porque mi presupuesto no tiene esto. Andar por fe. Ok, primero tengo que tener confianza. Y tal vez confianza es algo que se aprende poco a poco. Ok, voy a confiar con 1%. Ok, todavía Dios me provee lo que necesito. Ok, tal vez 2%. Y con la confianza, cuando confiamos en Él, después podemos obedecerle. Entonces, las dos cosas es aprender a confiar. Hay que confiar y después también hay que obedecer. Bueno, otra cosa, hay un dicho latino que he escuchado: el que no tranza. ¿Qué fruto del Espíritu Santo es transar? Creo que transar se traduce engañar. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de engañar? Bueno, dice que hagamos todo honesto, que pensemos en lo verdadero. Hay mucho que enseña. Pero ¿sabe qué? Tenemos que entender, mi Dios es un Dios de verdad. ¿Voy a confiarle? Voy a tomar un paso. Y este año en mis income taxes voy a decir la verdad. O en este propósito de negocio, voy a ser honesto. El carro tiene este problema antes de decir, oh no, está perfecto. El que no tranza, no avanza. Esto no es un verso de la Biblia. Tengo que empezar a tener confianza y después decir, ¿sabe qué? Voy a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque yo represento un Dios que fue muy honesto conmigo, quien es muy honesto conmigo y que quiere que yo resplandezca su honestidad, su valor y su valor a las otras personas. Entonces, mi armonía con Dios tiene que ver con dos cosas: mi confianza en Él. Construyan, edifiquen esta confianza pasito por pasito para crecer en su fe. Y mi obediencia. Obedézcanle. Ok, un punto más aquí al fin, porque yo he predicado mucho hoy acerca de, es importante pensar en quién soy yo para crecer en mi fe. Pero ojo, necesito también mirar a la iglesia aquí y confiar en quiénes son mis hermanos aquí. Porque igual, como Dios me ama, como Dios dice esta listota de cosas de mí, díselo igual del resto de las personas aquí. Aún las personas que me molestan, dice lo mismo. Entonces yo tengo que mirarles a la gente aquí, a la gente cristiana, igual como Dios los ve a ellos. ¿Okay? Aquí están las notas. Hay que creer la verdad acerca de otros. La forma en que tratamos a otros nace de nuestra percepción de ellos. Necesito tener la percepción que Dios tiene.
número 1, hay que verlos como Dios te ve. ¿Cómo Dios te ve? Santo, redimido, nueva creación, su hijo. Yo tengo que ver a esta persona quien yo quiero poner en mi Facebook algo malo. No, este es un hijo, este es un santo. Pero me molesta, ¿no es santo? No, es santo. Ok, no está actuando, portándose santo, pero es santo. Hay que verlos como Dios los ve, santo, redimido, hijo suyo. Hay que también amarlos. 1 Corintios 13:7 dice aquí, todo lo sufre, todo lo cree, yo creo, lo malo, el chisme. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es lo que amor hace. Cree lo bueno. ¿Soy muy rápido para creer el chisme malo de mi hermano? Lástima. Ok, practiquemos, hermanos, Efesios 4:29. Y esto es Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Entiende la palabra edificación? Es como poner ladrillos, edificar, hacer un edificio. Entonces, que mis palabras sean algo grato, algo que anima, algo que trae vida. Ok, en conclusión. Mírate tal como eres. Esta semana ya tienen su tarea, está pasando. Mírate tal como eres. Estudia y escudriña la teología para conocer. También míranos a nosotros mismos. Mira a los hermanos tal como son, tal como somos. Y si acaso todavía no has recibido a Cristo, entre hoy en una relación personal con Él. Es fácil hacer, confesar que yo no tengo las respuestas. Soy pecador. Te necesito. Invítale en tu vida hoy. Vamos a orar.